Hola y bienvenido al canal. Soy Haider Miranda y en esta ocasión, en este video, vamos a ver cómo podemos desde Power BI leer los datos de un archivo de Excel que tengamos almacenado en SharePoint Online. Antes de empezar con el procedimiento, es muy importante que tengas en cuenta que existen diversas maneras de hacer esta tarea. Desde un método básico, pasando por un método intermedio donde se hace uso de una fórmula del lenguaje M, hasta un método más avanzado creando funciones personalizadas. Teniendo eso presente, este va a ser el primero de una serie de 3 videos en los que vamos a estar tratando cada uno de estos métodos. Acá vamos a empezar por el método básico, no solamente viendo cómo leer los datos, también vamos a explicar qué es lo que hace Power BI a través de Power Query para poder lograr esto. Esto precisamente con el fin de que puedas evitar errores futuros o que puedas manejarlos en caso de que se te presenten posteriormente. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver entonces cómo hacerlo. Aquí tenemos un sitio de SharePoint ya creado en el que ya hemos configurado una serie de carpetas y dentro de cada una de estas carpetas tenemos por lo menos un archivo de Excel que contiene información que es la que deseamos leer con Power BI o cargar en Power BI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer la conexión entre Power BI y nuestro sitio de SharePoint. Para ello, como ya vimos en un video anterior, vamos a tomar la dirección de nuestro sitio de SharePoint, vamos a copiarla y vamos a ir a Power BI. En obtener datos, vamos a la opción más y una vez nos aparezca el menú de todas las opciones de conexión que tenemos disponibles, vamos a seleccionar carpeta de SharePoint y allí vamos a pegar nuestra URL del sitio de SharePoint. Le damos a aceptar, esperamos brevemente a que se establezca la conexión. Aquí ya ha cargado lo que es el sitio y vamos a darle en transformar datos. Y aquí es donde comienza el proceso para que podamos leer los datos de nuestro libro de Excel. En este caso, las dos columnas que realmente nos interesan momentáneamente es la primera columna, Content, que tiene un tipo de dato binary que precisamente es el archivo de Excel que está en el sitio, y la carpeta Name, que tiene el nombre del archivo. En este caso, por ejemplo, vamos a filtrar y vamos a decirle que queremos leer solamente el archivo que se llama reportes ventas. Pues filtramos solamente este archivo, le damos a aceptar y el paso siguiente entonces ahora es leer la información que está en este archivo. Para ello, en la columna Content podemos observar que tenemos este pequeño icono que precisamente lo que hace es indicarnos que tenemos un archivo allí dentro de esta columna. Vamos a darle clic y fíjense que cuando nos colocamos sobre este icono nos dice que tenemos la opción de combinar los archivos. En este caso vamos a darle clic y Power Query va a comenzar a hacer su trabajo. Va a comenzar a identificar cuál es el tipo de archivo, a leer la estructura interna de ese archivo y qué datos hay contenidos en el archivo. Fíjense que hasta el momento nosotros no tenemos que hacer nada. Todo esto lo está haciendo Power Query por detrás, sin necesidad de que nosotros le indiquemos nada más. Vamos a esperar brevemente a que haga todo su proceso y ver qué resultado nos muestra. Una vez que ya ha terminado de hacer toda la lectura, todo el procesamiento interno del archivo, entonces nos muestra esta ventana que precisamente nos va a permitir hacer la selección de qué es lo que deseamos leer de ese archivo.
En este caso, Power Query ha identificado que en el archivo que nosotros hemos seleccionado hay, por un lado, una tabla que se llama ventas prod y por otro lado, también ha identificado que hay una hoja que se llama datos ventas. Básicamente es la misma información porque esta tabla está precisamente en esta hoja. Cuando trabajamos con libros de Excel, la recomendación es que en la medida de lo posible siempre trabajemos con tablas. Su proceso de lectura es más rápido, es mejor y podemos evitar ciertos errores. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la tabla ventas prod y vamos a decirle aceptar. Y Power Query va a proceder a la carga de los datos. En este caso, como podemos ver, ya se cargaron los datos. Ahora, lo interesante acá, antes de seguir con el detalle, fíjense que a nuestra tabla, que comienza básicamente desde la columna división, y si nos extendemos hacia la derecha, podemos ver todas las columnas que tiene nuestro libro de Excel, nos dejó una columna inicial que es el source name, que básicamente es el nombre del archivo fuente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió acá? Fíjense que nosotros nos habíamos quedado hasta este segundo paso. O sea, nosotros teníamos cuando iniciamos hasta aquí, habíamos filtrado las filas. Sin embargo, una vez que le dimos al botón combinar, ahora Power Query nos agregó todos estos datos que vemos aquí. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo primero que hizo fue que filtró si había archivos ocultos, los filtró. Y luego invocó una función personalizada. ¿Pero cuál función? Podemos ver, si vamos al panel que está a la izquierda, al panel de consultas, que aquí se nos creó una carpeta con varias consultas, con varios tipos de consultas. Por un lado, un parámetro, un archivo de ejemplo, una función transformar archivo y un ejemplo de transformar archivo. Acá lo que nos interesa es esta función, la función transformar archivo. Vamos a darle seleccionar y vamos a venir aquí en inicio y vamos a darle al editor avanzado. Esto es simplemente para entender qué es lo que hizo Power Query. Si vamos al editor avanzado nos aparece esta advertencia. Vamos a darle a aceptar. Y aquí en el editor avanzado, fíjense que lo que nos muestra es que le está solicitando un origen. Y ese origen requiere un parámetro. Ese parámetro es este parámetro que creó acá, Power Query, y que no es otra cosa más que nuestro archivo de Excel. Entonces, en esta función se le está pasando el libro de Excel a través de un parámetro y se utiliza una función, que es la función excel.workbook. Esa función que va a leer el parámetro, que el parámetro es el libro de Excel, nuestro archivo de ventas. Entonces, esta función se encarga de leer la estructura de nuestro archivo de ventas. Y luego, básicamente, lo que hace es decirle que de este archivo que está leyendo, va a seleccionar un ítem que se llama ventas prod y que es una tabla y que va a tomar la data que está allí. Y básicamente nos retorna ese valor. Entonces, cuando se ejecuta esta función, cuando se ejecuta todo esto que acabamos de ver, el resultado final es esta tabla. Después que ejecuta la función, cambia el nombre de una columna, a la columna name le coloca source.name, quita todas las columnas que no son necesarias, o sea, solamente deja la columna source name y la columna donde se llama a la función transformar archivo. Y lo siguiente que hace es expandir toda la tabla, es expandir todos los datos.
¿Por qué? Porque si regreso al paso anterior, en esta columna, fíjense que esta columna transformar archivo tiene un dato tipo table. O sea, esta columna en esta celda lo que contiene es todos los datos de mi hoja o de mi tabla que está en el archivo de Excel. Por eso, el siguiente paso es expandir esa tabla que está allí, como comprimida, por decir de alguna manera. Entonces, lo que hace es expandirla para que se puedan ver todos los datos. Y finalmente, lo que hace es una lectura de todas las columnas y asignarles un tipo de dato. De esa manera, podemos hacer la carga o la captura, mejor dicho, de los datos de un libro de Excel de manera, digamos, básica. Fíjense que lo único que hicimos fue darle a un botón, a una opción en una columna y Excel se encargó de todo lo demás. Luego le indicamos, perdón, Power Query se encargó de todo lo demás. Luego simplemente le indicamos qué era lo que queríamos tomar. Es un método muy sencillo de hacer. Ya acá simplemente basta con que le demos cerrar y aplicar para que se carguen los datos en Power BI como tal. Y acá es muy importante también tener en cuenta que esas consultas auxiliares que se crearon no se van a cargar aquí en nuestra área de tablas. No, solamente se nos va a cargar la tabla con los datos, nada más. Ahora bien, aunque este modelo parece muy sencillo, y en efecto lo es muy importante considerar que tiene algunas limitaciones o algunas alertas que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son algunas de ellas? La primera es que por la forma en cómo lo ejecutamos, por ejemplo, nuestro libro de Excel no puede cambiar de nombre, se tiene que llamar siempre de la misma manera, porque el primer paso que hicimos fue precisamente filtrar por el nombre del archivo. De la misma manera, el nombre de la hoja, sea que seleccionemos una hoja o de la tabla, en el caso de que la selección haya sido una tabla, debe ser siempre el mismo. Esos nombres no pueden cambiar. Entonces, la limitante que tiene este método es que debemos cuidar siempre que el usuario encargado de manipular el Excel o de subir estos datos al SharePoint debe cuidar que la estructura del archivo, que los nombres de las hojas, de las tablas y el nombre del archivo se mantengan siempre igual. Porque el más mínimo cambio en alguno de estos elementos va a generar algún tipo de error. Entonces, teniendo esto presente, ya podemos ver que todos nuestros datos se han cargado sin ningún problema en Power BI. De esta manera, podemos de forma básica leer los datos que tenemos desde un archivo de Excel almacenado en un SharePoint, traerlos a Power BI. Para finalizar, te comento que este video hace parte de la lista de reproducción del curso de Power BI y SharePoint Online, donde precisamente vemos todas las opciones de integración entre estas dos herramientas. Por acá te voy a dejar el link de esa lista para que puedas ver todos los videos. Adicional, si este video te ha gustado, te ha sido útil o te ha parecido interesante, te invito a darle clic en me gusta y compartirlo. Además, también te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones de manera que te mantengas al día con el contenido que estamos generando. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Nos vemos en un próximo video.